Hola, buenas noches y bienvenido a nuestro programa de Fisiatras TV. Es nuestra primera edición del programa en el año 2022 y lo recibimos con mucha emoción. La Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación se siente feliz de poder continuar los esfuerzos dirigidos a educar a nuestra comunidad sobre lo que es la práctica de la fisiatría en Puerto Rico y poder uniendo esfuerzos con colegas que nos ayudan a discutir temas educativos sobre la práctica de la medicina en el mundo de la rehabilitación. Y esta noche tenemos un invitado muy especial y un gran amigo, el doctor Carlos Calvo, que vamos a ver si se une un momentito con nosotros, por ahí viene. Doctor Carlos Calvo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, un placer estar acá en Fisiatras TV nuevamente. Pues ustedes saben que el doctor Carlos es fisiatra, él es Board Certified en Medicina Física y Rehabilitación y también es subespecialista en el mundo de la medicina intervencional. Es uno de nuestros profesores en el Hospital de Veteranos y nos acompaña esta noche para discutir el tema de epicondilitis lateral, que es un tema que aunque parece algo sencillito, no muy complicado, realmente es una patología que vemos con cierta regularidad y que realmente produce bastante discapacidad en personas que están en etapas, ¿verdad? En años en donde son productivos en la sociedad. Así que esta noche vamos a estar hablando de epicondilitis lateral. Bueno, Carlos, ¿quieres saludar, hablarnos qué está pasando en el mundo de la fisiatría, qué estás haciendo, verdad? Vamos a empezar el año hablando un poquito sobre la vida. Cuéntanos. Pues muchas cosas, yo por lo menos sigo en el Hospital de Veteranos, trabajando con la residencia, siempre esa parte es bien agradable para mí y nos llena de mucho orgullo seguir trabajando con los muchachos. En la parte de dolor esto nunca acaba, ¿sabes? Los pacientes siempre tienen dolor, así que nuestras clínicas siempre están llenas. Eso es así. Tú sabes que tenemos varios compañeros que nos están mirando hoy por los medios sociales, en la página de Facebook, así que le damos saludos a todos nuestros compañeros que nos están viendo esta noche por la página de la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y gracias por unirse a nosotros y esperamos que puedan participar interactivamente a través de sus preguntas y comentarios porque eso hace verdad que el programa sea entretenido para nosotros también, no solamente hablar de la patología que vamos a compartir. Así que si usted padece de dolor en el codo, sobre todo si es su brazo dominante, a usted le interesa escuchar este programa. Es muy probable que usted esté padeciendo de una condición que se llama epicondilitis lateral y a veces puede ser bastante incapacitante, como mencioné ahorita. Así que compartan el link de este programa esta noche y vamos a pasar a hablar un poquito de epicondilitis lateral. Así nosotros vamos a estar utilizando algunas referencias para poder llevar a cabo este programa esta noche. Hicimos una revisión de la literatura y revisando lo que dicen las guías de la Asociación Americana de Medicina Física y Rehabilitación, pero también nos dimos al taller de revisar un poco la literatura respecto a intervenciones terapéuticas. Así que hoy vamos a estar hablando, compartiendo algunos de los comentarios, vamos a hablar un poco de la patología, y verdad cómo se presenta y cómo se maneja. Así que quizás podemos hablar un poquito, antes de movernos, poder hablar un poquito de lo que es epicondilitis lateral. Y para eso quizás me gustaría pedirle a nuestro señor director si nos puede poner la imagen que vamos a compartir con ustedes esta noche para que vean un poco la anatomía primero y poder tener un punto de partida. Antes de hablar de la condición, puedes tener un punto de partida para que ustedes entiendan de qué estamos hablando esta noche. Así que ahí pueden observar que tenemos un codo, a la izquierda de ustedes tenemos un codo y vemos el aspecto lateral del codo en la imagen de abajo y en la imagen un poquito más de arriba, en el sobrecuadro. Podemos ver que de ese codo sale un tendón que se convierte en un músculo. Y lo que quisiéramos es que observaran que hay una unión de varios tendones que se unen en ese punto común óseo que se llama el epicóndilo. Y como está en la parte de afuera del brazo, le llamamos el epicóndilo lateral. Y entonces, usualmente, ¿verdad? Los pacientes empiezan a tener dolor en ese punto de salida del tendón en el hueso, y de eso es lo que vamos a estar hablando, ese puntito de dolor en ese punto, que luego, ¿verdad? Puede convertirse en otra presentación clínica.
¿Quieres hablarnos de la placa, Carlos, para hacer esto interactivo? Sí, definitivamente. Estudios de imágenes muchas veces nos dan un poco de ayuda para establecer el diagnóstico y aunque en este caso ya tenemos en la parte clínica nos puede ayudar bastante, pero en esta placa vemos aquí donde tiene la flechita, ¿verdad? Los cambios que ya probablemente se han sido creados de manera crónica, esa calcificación de esa área, que nos dice que allí probablemente hay una patología que es parte del problema. ¿Okay? Correcto, y ¿verdad? Y de esto vamos a estar expandiendo ahorita cuando entremos en la patofisiología, con muchas de las lesiones, muchas lesiones musculoesqueletales, nosotros podemos empezar con algo que es puramente inflamatorio, a consecuencia de algún evento particular, pero cuando ese evento o esa inflamación se sostiene, puede cambiar su presentación patofisiológica y convertirse en cosas que entonces ya el manejo puede ser distinto, y eso es lo que Carlos nos está enfatizando. Ese pedacito de calcio que se ve ahí ya nos habla de que esto no es algo agudo, sino que es algo un poquito más viejo, que tiene su calcificación, y el manejo pudiera ser un poco diferente, y eso vamos a estar hablando o expandiendo en un ratito. Lo que queríamos era que tuvieran un punto de referencia cuando hablamos de epicondilitis lateral, a dónde estamos parados en el cuerpo, para que entiendan de qué es lo que vamos a estar hablando en un momentito. Así que vamos a definir lo que es una epicondilitis lateral. Más o menos hablamos de eso en la anatomía, pero quizás, Carlos, nos quieres hablar un poquito de qué se trata esta condición, con qué otros nombres la conocemos, por qué tenemos dolor ahí. A ver. Pues mire, definitivamente el nombre probablemente más conocido en la calle es el codo del tenista o el tennis elbow, y es porque se asocia con los deportes en donde utilizamos una raqueta, aunque solamente como el 10% de los casos que vemos son de jugadores con deportes de raqueta. Vemos en muchas personas con actividad repetitiva y es importante, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, hay una parte aguda, una parte crónica. Cuando yo estaba entrenando pensaba que todos estos casos eran agudos porque usualmente el paciente te llega y te dice, mira, me lastimé haciendo cierta actividad en específico, pero a medida que va pasando el tiempo y tú vas leyendo la literatura, repasando las cosas como hicimos ahora, pues te das cuenta de que es un proceso quizás en muchos casos que se desarrolló poco a poco y el paciente llega a la oficina de nosotros porque tuvo un evento de sobrecarga en donde entonces siente los síntomas con más severidad y ahí es donde entonces va a buscar ayuda, pero en realidad es un problema que se lleva desarrollando ya por un tiempo en la mayoría de los casos. Y como usted estaba diciendo ahorita, el problema es en el tendón extensor común, que básicamente es el área donde traemos los músculos, la muñeca hacia arriba, por eso es en el lado lateral del codo, y de ahí se le dio el nombre de epicondilitis lateral, que es para la parte aguda. Ya en la fase crónica se está cambiando un poquito el nombre a epicondilosis como tal. Sí, y yo creo que tú mencionaste algo que para mí es importante que nosotros expandamos un poquito en la conversación. Usualmente la epicondilitis lateral camina debajo de las patofisiologías donde tenemos síndromes de sobreuso. Tú hiciste referencia a eso. Y nosotros tenemos en medicina industrial, hablamos de algunas lesiones de sobreuso que implican la extremidad superior, por ejemplo, donde tenemos lesiones del hombro, lesiones del codo, lesiones de la mano, por actividades que se repiten y se repiten y se repiten, y el cuerpo al principio tiene la habilidad de manejar en los primeros días, en las primeras horas, las primeras noches de descanso, tiene la habilidad de manejar esa inflamación a consecuencia de un uso repetitivo. Pero eventualmente, a medida que esos movimientos con carga, como tú mencionabas, o con repetición, se repiten, ese daño que ocurre al tejido, ya el cuerpo no tiene la misma habilidad de sanarlo en las horas de descanso y empieza a acumularse. Por eso lo vemos en los síndromes de sobreuso, en donde tenemos trauma acumulado, y ese trauma acumulado puede llevar, ¿verdad?, en la patofisiología a microlesiones en el músculo y en las estructuras que están alrededor, convirtiéndose entonces ya no en algo agudo, como tú mencionabas, sino en algo donde hay una acumulación de daño y eventualmente tenemos la degeneración o la epicondilosis o la tendinosis, ¿verdad? Palabras que ya nos hablan un poco del concepto de lesiones que toman más tiempo, ¿verdad? Que se han acumulado por más tiempo.
Y aunque nosotros, ¿verdad? Usualmente en el diagnóstico diferencial podemos pensar en eventos agudos, pero realmente lo que es importante es que los que nos están escuchando piensen que cuando tenemos epicondilitis lateral, usualmente estamos hablando de trauma que viene presentándose poco a poco, hasta que pues, eventualmente tenemos otro tipo de problema. Así que, ¿qué factores de riesgo? Existen unos factores de riesgo para nosotros poder, que se asocian a dolor en el codo lateral y con epicondilitis lateral. Así que hay algunos de ellos. ¿Quieres comentar algunos de esos factores de riesgo? Hay intrínsecos y extrínsecos. Definitivamente. Ya hablamos de uno de ellos, que es las personas que juegan algún deporte de raqueta, que son 10% de los casos. Factores intrínsecos tenemos las mujeres, pacientes con diabetes, con obesidad y con mal alineamientos biomecánicos, que vamos a entrar un poquito más en detalle esa parte ahorita, pero ya alguna lesión o algún problema biomecánico de ese hombro, pues definitivamente nos va a poner más a riesgo de desarrollar los cambios de epicondilitis lateral. Existen unos factores de riesgo extrínsecos y algunos de ellos, yo creo que ya tú los mencionaste anteriormente y yo redundé sobre ellos, que son ocupaciones, ¿verdad? Y tareas repetitivas. Y una de las cosas que quizás yo en estos días estaba discutiendo un caso con una de las residentes, un chofer de equipo pesado, donde precisamente lo estábamos viendo por una lesión de sobreuso de extremidad superior. Y es importante que cuando nosotros recogemos el historial del paciente que tiene lesiones de sobreuso en extremidad superior, consideremos vibración del equipo, ¿verdad? Al cual el paciente se expone en su rutina del día a día, y la literatura nos habla de frecuencias de vibración por encima de 5 Hz. Así que si nosotros tenemos equipo pesado, un trimmer, por ejemplo, que es tan común que los pacientes digan, después de pasar trimmer me duele la extremidad, hasta los jet ski. Es importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta que si nuestro paciente se expone no solamente a repetición, sino también a equipo que vibra, esos son factores de riesgo que son extrínsecos y que pueden también contribuir a lesiones que sean de acumulación. Y creo que leímos algo sobre movimientos repetitivos que tú hagas más de 2 horas al día. Eso me pareció tan interesante. Exacto. Para mí uno de los pacientes que más yo veo, lo que llamamos el handyman, ¿verdad? Pacientes que hacen muchas tareas repetitivas con destornillador, que están allí obviamente todo el tiempo, y me llamó la atención que el peso que te dicen para herramientas es 1 kilogramo. 1 kilogramo es nada. Así que todas estas personas que hacen movimientos repetitivos con el brazo, o antebrazo, pues está a riesgo de desarrollar la condición. Y tú sabes que me parece gracioso porque tú le dices a un paciente, ponte a hacer pesitas de 1 a 2 libras para que empieces a trabajar la extremidad superior, y te miran con esta cara diciendo, pues eso no es nada, 2 libras, eso no sirve para nada. Pues fíjate, ahí tienes 2 libras que te pueden llevar, que cuando las usas repetitivamente te pueden llevar a lesiones acumuladas. Es increíble. Bueno, pues entonces, yendo entonces por encima de la patoanatomía o de la fisiología, tú mencionabas anteriormente dónde va a ocurrir la lesión en los tendones, ¿verdad? A manera de repaso, y debido a que se han juntado algunas personas en los medios sociales, luego que nosotros empezamos, quizás queremos repetir dónde vemos la lesión de esos tendones que entran al hueso. ¿Quieres comentarnos sobre eso? Recordarle a la gente. Bueno, sí, básicamente repasando el área del codo nuevamente, en el área lateral, anterior al epicóndilo, tenemos la masa extensor común, en donde salen los tendones de varios músculos que se dedican mayormente a traer la muñeca hacia arriba, ¿verdad? O los dedos. Eso es lo que llamamos el tendón extensor común. Y es donde usualmente vamos a estar viendo la patología. Muchas veces cuando tenemos contracción repetitiva de esa área, que es lo que estamos hablando ahorita de sobrecarga, pues es entonces que vamos a tener el problema en esta área como tal. Sí, y entonces nos recuerdan y disculpen que lo hemos repetido muchas veces, pero es para que la gente entienda que no todas las lesiones del codo son lesiones agudas, que muchas lesiones del codo, sobre todo en epicondilitis, son lesiones de acumulación, y vamos a tener microroturas de fibras musculares, microroturas vasculares, que nos van a llevar a que produzca una cascada inflamatoria sobre esas estructuras, produciendo inflamación,
pero eventual a medida que el cuerpo no tiene habilidad de sanar esa lesión, vamos a ir llevando no solamente a daños en las estructuras, sino que también se describe en la literatura que nosotros podemos tener cambios en la alineación de las fibras, de colágeno, degeneración del tendón, y todas estas cosas llevan eventualmente a que esa estructura biomecánica no funcione para lo que fue creada, sino que funciona con disfunción, valga la redundancia, y a veces, ¿verdad?, puede crear un poco de frustración en el paciente pensando, pues si estoy haciendo todo lo que me dijeron, me estoy poniendo el hielo, me estoy estirando, y para el médico también diciendo, caramba, estoy haciendo todo lo que dice el libro que debo hacer para ayudar a mi paciente, ¿por qué no puedo ser exitoso ayudando a aliviar el dolor? Así que tengo que pensar en que se producen, ¿verdad?, daño en la estructura que vamos a estar sanando. Pero también es importante que nosotros consideremos el diagnóstico diferencial porque nos hablan, ¿verdad? Estamos pensando en lesiones acumuladas, pero nosotros podemos tener lesiones a ligamentos de estabilidad o lesiones intraarticulares. Vamos a comentar de eso un poco, ¿verdad? El diagnóstico diferencial serían otras lesiones de codo que no sea puramente epicondilitis. Sí, y también podemos ver epicondilitis o epicondilosis cuando hay inestabilidad de la coyuntura del codo como tal, ¿verdad? Si esos estabilizadores estáticos de la coyuntura fallan, entonces pueden llevarnos a la parte de la epicondilitis como tal. Así que son muchos los factores cuando estamos haciendo ese historial que tenemos que preguntar al paciente para tratar de ver, de llegar a cabo de dónde está el problema, porque si no corregimos el problema inicial, pues lo más seguro el paciente va a seguir desarrollando los síntomas. Así que tenemos que considerar en el examen físico no asumir automáticamente que el paciente tiene una epicondilitis lateral, sino lo que te sigo escuchando decir es que exploremos ese diagnóstico diferencial en donde dependiendo cómo se presentó la lesión, si se presentó de forma aguda o de forma progresiva, tendría que considerar cosas que favorezcan cosas agudas o cosas viejas. Así que una lesión de ligamentos que produzcan inestabilidad, trauma al codo, accidente, ¿verdad? Eso me va a llevar a pensar en otras opciones del diagnóstico diferencial y para nosotros como proveedores de salud considerar cosas diferentes que tendría que revisar, no solamente en el examen, sino en el workup que le vamos a hacer al paciente. También puede haber lesiones de nervio, ¿verdad? Definitivamente, en el diagnóstico diferencial tenemos que considerar lesiones al nervio interóseo posterior, lo que se conoce como el PIN, que se puede atrapar y dar síntomas similares, que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y si nos crea duda, pues hay estudios que podemos hacer para tratar de descifrar si hay un envolvimiento de nervio o no. Claro, y el asunto es que como tú mencionaste, se puede parecer la presentación porque nosotros sabemos el concepto de inhibición por dolor y el paciente si tiene mucho dolor en el codo y con las estructuras de tejido blando que se están agarrando ese hueso, pues puede tener debilidad cuando le hacemos pruebas de resistencia y en lesión del nervio también puede haber debilidad. Así que, ¿verdad? Puede haber una zona ahí un poco de confusión ¿verdad? Para explorar el diagnóstico diferencial. Así que nos toca mirar con cuidado si esa debilidad que el paciente presenta en las maniobras del examen está asociado más bien a inhibición por dolor o puede ser verdaderamente una lesión neurológica. Así que, ¿qué le pregunto a un paciente que llega a mi oficina diciéndole, doctor, llevo con dolor en este codo hace un mes, no se me quita el dolor? ¿Qué cosas yo quiero averiguar del examen del historial del paciente cuando llega alguien hablándome de que tiene dolor en el codo? Bueno, lo primero es dónde es el dolor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ya cuando estamos hablando de dolor en esa área del codo en específico, pues uno empieza a pensar que puede ser la epicondilitis lateral. Cabe mencionar que al otro lado tenemos el epicóndilo medial y tenemos otra patología que también envuelve o tiene un nombre deportivo, ¿verdad? Que es el golfer's elbow o el codo del golfista. Pero este es en el área medial, así que lo más importante, lo primero que le preguntamos al paciente, yo siempre digo, ok, señálame con el dedo exactamente dónde le molesta, dónde es la molestia más severa. Y ahí uno pues va creando una impresión en su cabeza. ¿Qué características tiene el dolor? Sabemos que si el dolor es producido por un nervio,
puede tener unas características diferentes como quemazón, hormigueo, versus cuando es algún tejido como tal, ya sea hueso, tendón. Esas características de dolor van a ser diferentes y nos pueden ayudar un poquito más a distinguir qué es lo que está pasando. Hablamos del nervio posterior interóseo, el radial tunnel syndrome, síndrome del nervio radial, pues también nos pudiera dar algunas características. Si hay debilidad motora o si hay problemas sensoriales, pues entonces ya definitivamente tenemos que estar pensando en que quizás hay algo, algún envolvimiento de nervio. Sí, lo otro también es bien característico que el paciente que tiene problemas de epicondilitis lateral tiene dificultad agarrando objetos. Y tú mencionabas ahorita, y vamos a entrar en el examen físico ya mismo sobre eso, pero hacías algunas maniobras de cómo el codo se extiende, y eso nos va a explicar ahorita cuando entremos en el examen físico porque el paciente pudiera quejarse de que se le caen los objetos de las manos o no tiene habilidad de sostener algún objeto pesado. Y vamos a entrar, no quiero steal your thunder, vamos a hablar de eso ya mismo en el examen físico. Así que tengo dolor, ya me mencionaste que quiero entender en qué parte del codo es el dolor, si el dolor parece con presentación neurológica o solamente nociceptiva, qué cosas empeoran y alivian el dolor, qué cosas lo exacerban, si el paciente está utilizando algunas maniobras para producir alivio, el dolor está constantemente presente, está asociado a alguna actividad ocupacional, si ocurre de día, si ocurre de noche, si hay adormecimiento. Así que el médico fisiatra se va a encargar de hacer la búsqueda, ¿verdad? De esas características que tienen que ver con el dolor y tratar entonces de excluir el diagnóstico diferencial si el dolor es más proximal también, como mencionaba ahorita. El epicondilitis lateral es parte del combo de lesiones de sobreuso y usualmente cuando tengo lesiones de sobreuso tengo que buscar por encima y por debajo de la lesión para asegurarnos que no tengo una presentación que pudiera estar siendo compensada, ¿verdad? Hay personas que si tienen una lesión, o sea, su extremidad superior y tienen dolor en el codo, puede ser que la lesión venga del hombro o no, o está en la mano y el codo está compensando. Así que esa es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a estar explorando en el historial, es si ese dolor es aislado del codo o si tengo otras áreas de esa extremidad que también acompañan. Es bien común que veamos eso en nuestra práctica, que el dolor no se limita a ese único punto de dolor. Definitivamente, eso lo vemos todo el tiempo. Importante en el examen físico, cómo buscamos esa área, ¿verdad? Si vamos al codo, se pueden tocar aquí, van a sentir un sobrehueso. Ese huesito ahí es el epicondilo lateral y usualmente va a ser distal a ese punto, pero bastante cercano, unos 2 a 5 milímetros es lo que dicen usualmente. Es el área más común, pero muchas veces que vemos los pacientes, el paciente te dice, sí, me duele ahí, me duele más abajo, me duele, o sea, en diferentes áreas. A medida que se va empeorando la condición, pues el área como que se va agrandando un poco, ¿verdad? Sí, y yo creo que me encantaría poder expandir sobre eso, porque una de las cosas que nosotros vemos es que cuando tenemos una lesión que es más joven, que lleva poco tiempo presente, suele presentarse el dolor bastante circunscrito a donde tú describiste, bien cerca del hueso o un poquito después del hueso. Pero cuando tengo una lesión crónica, entonces ya ese dolor no se limita al hueso, sino ya empieza a distribuirse a la distancia de todo el antebrazo o bastante del antebrazo, porque ya no, el dolor no se limita al tendón común, sino que vemos ya envolvimiento del músculo y de toda la biomecánica de la extensión del codo. Eso lo vemos bastante común y el asunto ya cuando está en esa altura ya se nos complica la cosa, porque ya no es puramente un tendón inflamado, sino que tengo la biomecánica del brazo alterada también. Y les comentaba que el paciente suele quejarse de que le da dificultad agarrar objetos, porque nosotros los seres humanos no tenemos palanca de agarre, sino tenemos extensión de muñeca. Traten de agarrar un objeto con la mano flexionada y se van a dar cuenta que inclusive el generar palanca o torque es bien difícil y la fuerza para agarrar algo casi no la pueden sentir. Así que para nosotros poder agarrar tengo que hacer extensión. Y para poder hacer extensión estoy prendiendo todos esos músculos que Calvo nos estaba comentando hace un rato. Le va a doler toda esa musculatura y sobre todo va a generar palanca sobre ese punto del hueso de donde el dolor sale. Así que el paciente va a tener dificultad para agarrar
y lo vamos a poder reproducir en el examen físico, esa inhabilidad. Sí, esa postura que usted tenía, de hecho, nos puede ayudar para una de las pruebas que hacemos, que es la prueba de Cousin. Si puede hacerla otra vez para que el paciente vea, y lo que hacemos con esto, básicamente vamos a resistir, le vamos a decir al paciente que traiga la muñeca hacia arriba, ¿verdad? Y nosotros le vamos a hacer fuerza en contra, lo que se llama extensión resistida. Y usualmente esto le va a causar los síntomas al paciente, se los vamos a poder reproducir. Yo diría que de todas las pruebas que utilizamos, esta es la más efectiva, o la más que Y lo otro es la extensión de los deditos. Eso es un clásico, que uno le pida al paciente que levante un dedo y siente el dolor acá arriba, porque estamos usando el mecanismo extensor que duele. Y lo otro es estirar, Carlos. Cuando nosotros le estiramos ese brazo al paciente, casi brinca. Hacerlo pasivamente, de esta manera, pues el paciente también se le van a reproducir los síntomas. Muchas veces nos ayuda a tener varias pruebas que podamos hacer, nos aumenta nuestra efectividad en términos del diagnóstico. Así que todas estas cosas combinadas, pues si tenemos por lo menos 2 o 3 de ellas, pues eso nos da un buen indicio de que lo más seguro estamos bregando con una epicondilitis lateral. Definitivamente. Y son pruebas bien sencillas que nos permiten ver. Para mí no solamente es establecer el diagnóstico, sino en cierta medida algunas de esas pruebas me ayudan a pensar cuánto ya se regó ese fueguito. Ya ese fueguito no está aquí, de ese fueguito se va extendiendo ya por fuera del tendón a estructuras ya de tejido blando. Oye, y una cosa que no creo que leímos, pero yo te oigo hablar de esto mucho, es la hipersensibilidad, la sensitización periferal. Nosotros vemos pacientes que cuando tienen dolor mucho tiempo empiezan a sentir síntomas disestésicos. ¿Quieres hablar de eso? Lo ves en la rodilla. Yo te escucho hablar de la rodilla todo el tiempo, pero en el codo pasa igual. En extremidades inferiores se ve un montón, pero tenemos pacientes que te dicen muchas veces que ni siquiera toleran la sábana en el área, y ya eso te deja saber que ya esto es un problema que es bien grande, ¿verdad? Lleva mucho tiempo y es bien difícil de tratar, además de la patología como tal de la epicondilitis lateral, pues entonces tienes que trabajar con esos síntomas nerviosos, ya sea con medicamentos o con terapia física, para tratar de quitar esa sensación, y es bien incómodo para los pacientes. Sí, y fíjate, me parece que quizás deberíamos enfatizar un poco de eso. Por eso quería comentarlo, porque yo te oigo hablar mucho de esto cuando tenemos lesiones crónicas de dolor en rodillas. Te he escuchado hablar mucho de eso, pero cuando nosotros manejamos dolor que ha estado sostenido por mucho tiempo, que se puede crear esa hipersensibilidad en la piel a consecuencia de sensitización periferal, es importante que nosotros apaguemos ese sistema de conducción, y entonces empezamos a utilizar los anestésicos tropicales, a veces los parchitos, para tratar de decirle al nervio: tranquilízate, te tienes que tranquilizar, deja de estar mandando señal, para nosotros entonces poder ser más efectivos manejando dolor nociceptivo, que es la razón original por la cual el paciente tiene dolor. Así que es un truquito, ¿verdad? Que para los médicos que nos están siguiendo en la llamada, tomar en cuenta que esas disestesias las tenemos que controlar con cosas bien sencillas para que el manejo nociceptivo tenga efectividad. Tenemos una pregunta de Raúl Rodríguez, uno de nuestros residentes, el doctor Calvo. Él nos está preguntando: ¿estos pacientes pueden presentar con rigidez de tejido blando en el área del antebrazo también? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, estamos hablando que originalmente empieza en el tendón y se puede ir regando hacia el músculo cuando se vuelve una condición más crónica, ¿verdad? Así que cuando entramos en problemas musculares, pues definitivamente tú puedes ver diferentes presentaciones de ese tipo. Sí, y yo estaría de acuerdo contigo. La contestación para mí es sí, Raúl, porque a medida que tenemos, una de las cosas que nosotros hemos visto con pacientes que tienen dolor crónico por lesiones de sobreuso es la hipertrofia del músculo. Ya, como mencionaba, hemos repetido varias veces, no se limita el dolor a ese huesecito y ese tendón, ya tenemos lesión en mayor zonas del antebrazo, y nosotros podemos empezar a tener entonces hipertrofia de esas estructuras por sobreuso, y esa hipertrofia ocupa espacio, crea edema, y vamos a tener un músculo que a la palpación se siente rígido, casi no puedes penetrar tus dedos cuando estás palpando el tejido blando en el antebrazo, y te debe llevar a pensar que
De nuevo, que no estás trabajando con una epicondilitis lateral común, sino que tienes una lesión crónica que vas a tener que abordar de una manera distinta, trabajando todo el territorio, no solamente esa zona de dolor. Así que gracias por tu pregunta. Y le enviamos saludos a Clementina. Tenemos una visita desde Nicaragua, que nos está viendo en la noche de hoy. Gracias, Clementina, por tu comentario. Te celebramos que nos estés acompañando esta noche y a todos nuestros colegas que nos están viendo en Fisiatras TV. Gracias por seguirnos, eso nos entusiasma para poder seguir discutiendo el tema. Y de hecho, me encantaría, si alguno de nuestros colegas tienen opinión sobre esto que estamos discutiendo, nos encantaría escuchar, ¿verdad? Porque esto es un conversatorio, es una mesa redonda, poder entender qué otras experiencias ustedes tienen cuando miran epicondilitis lateral. Creo que para salir del examen físico y poder completar esa sección, quizás el recordatorio para todos ustedes es que no se olviden de explorar el diagnóstico diferencial. Creo que el doctor Calvo no lo mencionó, no solamente es el hueso, tengo que ver tejido blando, tengo que explorar si tenemos lesiones neurológicas, y yo les comentaba que siempre pensemos epicondilitis lateral, usualmente una lesión de sobreuso, así que miremos para arriba en el hombro, miremos para abajo en la mano, así que en el examen físico tenemos que expandir ese examen para asegurarnos que hacemos un diagnóstico comprensivo, y si tenemos un buen diagnóstico, pues lo que vayamos a hacer de intervención funciona mejor. Vamos a las pruebas diagnósticas, ¿te parece? Sí, definitivamente. Hablamos ya un poquito de la prueba de Coulson, que es con la extensión resistida. También la doctora mencionó ahorita el estiramiento pasivo de la muñeca, donde puedes reproducir los síntomas también. El Maudsley test o la prueba de Maudsley es cuando hablábamos de resistir la extensión del dedo, en la misma, siempre que vamos hacia arriba aquí, veo la extensión del dedo, del tercer dígito. Esto nos puede reproducir los síntomas también en la misma área. Y también tenemos algo bien sencillo que es bastante funcional, es la prueba de la silla, en donde vamos a pedir al paciente que eleve una silla con los brazos extendidos. Y básicamente lo que estamos haciendo es poniéndole carga a la masa extensora. Así que esa es una prueba bastante fácil de hacer y es bastante funcional, así que es algo que podemos hacer en nuestras oficinas o en cualquier sitio, y nos puede dar un buen indicio también de que el problema está en la masa común extensora. Gracias, Carlos. Sí, y nada, repasando, ¿verdad? Yo creo que nosotros le solemos repetir a los residentes, cuando tú no te acuerdes del nombre de la prueba, describe lo que estás haciendo, porque eso permite que el que viene detrás y lea tu nota pueda leer y visualizar qué fue la maniobra que tú hiciste. Ustedes saben que hay libros y libros de pruebas y cada vez tenemos un nombre de una prueba nueva con el nombre de Carlos Calvo. Bueno, pues si yo no sé cuál es la prueba de Carlos Calvo, pues quizás no sé lo que Carlos hizo. Así que acuérdense que si no se acuerdan el nombre de la prueba, describan qué maniobra le hiciste al paciente. El que viene detrás puede entender y visualizar, le estiró el antebrazo, hizo una prueba de carga y así por el estilo. Si nos seguimos moviendo... No solo eso, disculpe, o sea, eso nos ayuda también a entonces repetir esa prueba para ver si hubo mejoría o no. Definitivo. Porque eso es bien importante cuando lo estamos viendo en seguimiento, pues el tratamiento que estamos dando está adecuado o no, pues entonces tenemos que movernos en otra dirección. Absolutamente. Bueno, pues entonces lo próximo que tendríamos es las pruebas de imágenes. Vamos a brincar laboratorios porque sabemos que a menos que estemos pensando en una condición articular, realmente las pruebas de laboratorio no son pertinentes en una epicondilitis lateral, pero sí unas placas, y quizás le podemos pedir a Moisés que nos vuelva a poner esa imagen de la placa, porque yo creo que quizás vale la pena que enfaticemos ese cantito de calcificación que está ahí. Sí, cosas importantes que buscamos en la placa, lo primero es alguna anormalidad en el hueso como tal, que nos dé indicio de que puede haber una patología adicional. Y el alineamiento, aquí es importante ver el alineamiento de ese codo. Como hablábamos ahorita, los estabilizadores del codo, si hay un problema en ellos, pues nos puede llevar al problema de la epicondilitis lateral. Entonces aquí, donde vemos la flechita, vemos esa calcificación que nos dice ya que esto es un problema mayormente crónico en el paciente de la placa, ¿verdad? Esto definitivamente no es algo que se lastimó ayer y lo estamos viendo hoy en nuestra oficina. Esto es algo que lleva tiempo.
que es algo que tenemos que tomar en consideración también. Sí, recuerden que el calcio, nuestro cuerpo lo utiliza como un mecanismo de responder a inflamación. Así que si tengo calcio en una zona de tejido blando, tengo que pensar que eso lleva tiempo ahí prendido, ¿verdad? Esa inflamación, ese proceso inflamatorio lleva un tiempo y ya estamos viendo cambios de depósito de calcio, ¿verdad? Que nos habla de la cronicidad de la presentación. Voy a brincar a sonografía porque tenemos uno de nuestros compañeros del área de Mayagüez, Rubén Derek Torres, que nos habla de la sonografía. Así que brincamos rápido por encima del MRI porque realmente el MRI no tiene mucho rol en epicondilitis lateral, a menos que estemos pensando en lesiones intraarticulares o roturas de alguno de estos ligamentos estabilizadores. Pero la sonografía sí tiene un rol importante, Carlos. Sí, y el doctor en su comentario lo pone muy bien, nos da la capacidad de mirar las estructuras blandas mejor que en el MRI. Podemos ver si hay hiperemia, si hay alguna ruptura de tendón, ya sea completa o parcial, ¿verdad? Así que nos hemos movido más en este tipo de patología a utilizar el ultrasonido que el MRI, a menos que, como usted diga, estamos pensando en alguna inestabilidad, en alguna otra patología asociada a la coyuntura como tal, pues ahí sí definitivamente quizás el MRI nos ayuda un poquito más. Pero la sonografía hoy en día definitivamente se va a volver en el diagnóstico, en la imagen de diagnóstico principal para este tipo de condición. Sí, tenemos un comentario. Alejandro Rodríguez nos pregunta qué criterios utilizaríamos para determinar severidad de la condición y dónde colocar a esa persona dentro del cuidado. Y yo creo que hablamos un poquito de eso, Alejandro. La literatura no nos habla de criterios para clasificar la lesión, a menos que estuviéramos hablando de lesiones de sobreuso. En lesiones de sobreuso, donde tenemos microtraumas, los criterios para establecer severidad están con el tiempo de reparación. Así que una persona que está viviendo una lesión de sobreuso y que es temprana, tendría la habilidad de sanar en las primeras 24 horas. Fui a mi trabajo, pinté toda una casa, llegué con los antebrazos que me duelen y en la noche dormí, descansé y al otro día me levanté bien. Eso uno pensaría que es una lesión temprana, donde no hay una lesión aguda ni de daños microvasculares y sano. Así que serían lesiones de bajo riesgo o de categoría 1. Pero a medida que yo sigo repitiendo la actividad y ya no tengo la habilidad de sanar en esas primeras horas de descanso, llámese 24, 48 horas, a veces nos hablan de algunas semanas, ya empezamos a considerar que la lesión sube de categoría porque empiezo a tener ya lesiones microvasculares, microtears a los músculos, a los tendones, y eventualmente cuando la lesión persiste a pesar del descanso, a pesar del hielo, entonces estamos hablando de lesiones que son más avanzadas y tengo que pensar que ya verdaderamente tengo cambios degenerativos y lesiones permanentes a las estructuras. Así que esos son los criterios, se describen más en medicina industrial, en lesiones de sobreuso que en epicondilitis lateral, pero como mencionábamos anteriormente, epicondilitis lateral es una de ese tipo de lesión que cae dentro de las lesiones de sobreuso. Por eso cuando miramos la literatura específica de epicondilitis no nos habla de eso, tendríamos que hacer referencia a medicina industrial. Gracias por el comentario. Y clínicamente, pues creo que también hablamos de eso. El dolor ya no se limita a ese punto en específico, donde pensaremos en una lesión aguda o temprana o de menos tiempo en longevidad, pues está más localizado, versus cuando tengo una lesión que lleva más tiempo, no he sido efectiva curándola o sanándose, entonces se sostiene, y entonces eso me habla y vamos a ver no solamente el dolor en el antebrazo, sino que vemos la hipersensibilidad que Calvo nos hablaba, la disestesia o dolor en el antebrazo, con esa rigidez a la palpación del tejido blando. Entonces eso me habla ya no tengo una epicondilitis lateral única, sino que tengo lesiones a otras estructuras y eso también me habla de severidad. Vamos a, Carlos, no sé si quieres añadir algún otro comentario sobre eso. Sí, yo creo que podemos aprovechar también para hablar un poquito de tratamiento. No sé si parte de su pregunta iba dirigida a en qué momento en específico, ¿verdad? Eso depende en parte de cuándo me llega este paciente a mí. Estamos en una fase aguda o estamos en una fase crónica donde, mira, ya he tratado varias maneras de tratamiento y no ha sido efectivo, pues ahí entonces tenemos otras opciones que vamos a hablar más tarde.
pero agudamente pues es importante combinar lo que nosotros siempre hacemos, que son modalidades para disminuir la inflamación y ejercicios de fortalecimiento, ¿verdad? De entrada, eso es lo que usualmente hacemos en ese paciente que nos llega por primera vez para buscar ayuda. Así que no sé si, doctora, si usted quiere también, hablamos de esto anteriormente, ¿verdad? De qué tipo de ejercicio vamos a utilizar en este paciente. Sí. Sí, yo creo que vamos a poner eso en paréntesis un momentito para entonces poder hablar de manejo de dolor agudo primero, ¿qué te parece? Seguro. Y una vez nos movemos del dolor agudo, ya entonces tendríamos que movernos entonces a la parte de fisioterapia como estabas comentando. Y yo creo que una de las cosas que va a ser bien importante para todos nosotros es manejar inflamación aguda con las cosas que sabemos hacer. Y podemos enumerar algunas de ellas, que son las que todos los que están en los medios sociales conocen. A ver, vamos, ¿quién da más? ¿Qué podemos usar? Vamos a ver, una de las cosas que a mí me gusta mucho utilizar, especialmente cuando es un área superficial, sabemos que antiinflamatorios son una opción excelente. Antiinflamatorios orales pues tienen sus efectos adversos, especialmente en pacientes mayores, pero entonces el gel de diclofenac pues en estos pacientes es una buena opción. Como hablábamos de que es algo superficial, pues definitivamente lo podemos utilizar quizás eso en vez de utilizar algo en pastillas que nos va a dar más efectos secundarios. Así que Sí. para la parte aguda yo creo que es una de las cosas que más nos va a ayudar. Sí, y también obviamente tenemos, complementando eso, tenemos modalidades en el hogar que podemos utilizar de primera instancia, calor o frío, dependiendo de la etapa que esté el paciente y también lo que le guste al paciente. Tú sabes que los libros, nos dice el libro que usa calor para cosas que son más crónicas, usa el frío para cosas que son más agudas, pero no todo el mundo lee el mismo libro. Hay pacientes que no toleran el frío y prefieren el calor y viceversa. Así que es importante que el paciente se sienta que tiene opciones para manejar su dolor agudo o ese dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Con modalidades que lo hacen sentir mejor. Yo creo que esa es la pregunta que más a mí me hacen en mi práctica. ¿Sabes? Doctor, ¿qué utilizo? ¿El calor o el frío? Y mi respuesta es siempre el que más te ayuda. El más que te ayude. Sí, yo creo que eso es importante. Una de las cosas que yo sí tendría que decir, que una de las cosas que yo he visto en la práctica es que donde quiera el hueso le viene muy bien el frío. Yo no sé por qué, digo, sí sé por qué, pero donde quiera, donde tenemos lesiones agudas, que el hueso está muy superficial, yo veo que el frío funciona muy bien, pero de nuevo, el paciente pudiera no tolerarlo y si prefiere el calor, yo creo que es importante que nosotros apoderemos al paciente con esa información, que él tenga alternativa de aplicación. Y recordamos que independientemente del calor o el frío, las aplicaciones de modalidades sobre el tejido blando no deben pasar los 20 minutos, ¿verdad? Idealmente entre 15 a 20 minutos, siempre observando el área, mirando que la piel esté intacta. El frío quema igual que el calor si lo usamos incorrectamente. Así que es importante que le recordemos a nuestra audiencia que hay que tener precauciones, aunque estemos en casa, pensamos que todo es benigno. Hablaste de modalidades topicales como los ungüentos, los ungüentos antiinflamatorios, pero también existen otras modalidades para el dolor que son modalidades de terapia como el TENS y modalidades de calor. ¿Quieres comentar algunas de ellas? Sí, tenemos TENS que es basado en corriente, ultrasonido, definitivamente es algo que nos puede ayudar bastante, son cosas que quizás calor y frío lo podemos hacer en casa, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos algo que requiere un poquito más de tratamiento, pues entonces podemos utilizar estas modalidades como lo serían fonoforesis o vientoforesis, que básicamente, en resumidas cuentas, lo que buscamos es con diferentes métodos de calor disminuir la inflamación en esa área específica donde estamos trabajando. Sí. También las inyecciones de esteroides pueden ser en lesiones agudas, pueden ser de beneficios para el paciente. Yo por lo menos no salgo corriendo a inyectar al paciente la primera vez que me llega con dolor, me gusta, y sobre todo dependiendo del paciente que tengo, la cronicidad, si va a regresar a usar equipo que vibra y le acabo de poner una inyección de esteroides. Así que soy cuidadosa como escojo esta población, pero y que sepan, ¿verdad?, que hay un poco de controversia con el uso de los esteroides en las zonas de los tendones. Todos nosotros los fisioterapeutas estamos acostumbrados a usar esteroides para manejo de dolor. Lo que es un poco controversial es cuán
regular queremos repetir a largo plazo debido a los efectos que puede causar el esteroide sobre el tendón, debilitándolo y promoviendo verdaderamente roturas entonces. Así que no es que no se puedan usar, siempre, ¿verdad? Siempre siendo cuidadosos y sopesando riesgos y beneficios. Sí, definitivamente es una herramienta que tenemos que tener en nuestro arsenal. Creo que para la parte aguda, especialmente si lleva poco tiempo el paciente con estas quejas, pues definitivamente lo podemos utilizar porque les viene bien. O sea, yo, aun cuando me dedico más a la parte intervencional, estos pacientes usualmente los empiezo con terapia física por varias cosas. Pues usualmente uno quiere ser un poquito más conservador al principio. Y tenemos que mejorar la parte mecánica, por eso es que entonces me gusta la parte de fortalecer un poquito a largo plazo. Si eso no funciona, pues entonces podemos ir a inyecciones de esteroides, pero pues definitivamente no es algo que debemos considerar hacer repetitivamente 3, 4, 5 veces en un corto periodo de tiempo, porque si nos puede traer entonces los problemas de estructura de tendón. Sí, lo otro también es la hipopigmentación que puede ocurrir por el esteroide en la piel, sobre todo como es un área tan superficial donde se está inyectando, se predispone más a que el paciente se le ablanque la piel luego de esa inyección. Así que es algo que aunque se sabe que es un efecto que el esteroide puede causar, siempre les recordamos a nuestros proveedores de salud que les recuerden al paciente que eso es un potencial riesgo para que no tome de sorpresa al paciente. Vamos a movernos a terapia, así que te aguanté por tiempo suficiente. Vamos a hablar de terapia física, que es donde queremos llegar, y sobre todo la parte de rehabilitación de ese brazo como parte de la recuperación funcional. Así que ahí te dejo ya. Sí, pues básicamente podemos dividirlo en etapas. La primera parte que hablamos de modalidades definitivamente debe ser disminuir la inflamación y bajar el dolor en este paciente. A la vez que tengamos eso bajo control, entonces vamos a trabajar con la parte de los ejercicios y estiramientos. Estiramiento pasivo de los extensores de la muñeca, básicamente para ir trabajando con esa musculatura es una de las cosas que debemos hacer. Y entonces ejercicios, lo que se ha demostrado en la literatura es que ejercicios excéntricos en extensión son lo mejor para eso. Sé que esto es de sus temas favoritos, ¿verdad? Así que, ¿qué más podemos extender en términos de ejercicios excéntricos, doctora? Pues yo creo que es importante que ustedes recuerden que habíamos hablado de que tengo una lesión inflamatoria, que si el paciente lleva mucho tiempo con este dolor, puedo desarrollar hipertrofia de los músculos asociados, que en este caso son extensores. Esa hipertrofia me va a causar limitación natural en el arco de movimiento pasivo de ese tendón, porque está hipertrofiado. Esa hipertrofia causa acortamiento. Por lo tanto, como tú mencionabas, Carlos, lo que queremos es poder devolverle ese largo natural al tendón y al músculo. Y eso lo tenemos que hacer con cuidado porque el paciente al principio va a estar bastante inflamado. Por eso el rol del beneficio del ejercicio excéntrico, porque no solamente me ayuda a trabajar fortaleza, sino que a la misma vez estoy trabajando el estiramiento de una manera usando agonistas y antagonistas. Así que es importante que tengamos ese concepto al frente para que podamos devolver arco de movimiento sin producir nuevas lesiones porque tengo hipertrofia y tengo inflamación crónica. Otra cosa también es que a mí me gusta mucho recordarle a los residentes, y va un poquito con los comentarios que hizo Raúl ahorita, y es que a veces cuando examinamos al paciente nos encontramos con un tejido que es duro, es rígido, y eso nos habla de edema subdermal. De nuevo, tengo hipertrofia, tengo un músculo que está rígido, poco relajado. Así que parte de las modalidades o de las intervenciones que el terapista puede hacer como parte del proceso es terapia manual. Nosotros podemos trabajar de superficial a progresivamente más profundo en masajes sobre la zona, produciendo también a través de terapia manual estiramiento del tejido blando, movilización del tejido subdermal que se acumula y por lo tanto ayudar a movilizar, al movilizar esas estructuras también a producir relajación del tejido y alivio. Así que son cositas. En el día de hoy yo veía a un terapista en un video que nos enseñaba algunos de los ejercicios que nosotros podemos hacer, y una de las cosas que te enseña es poner un poco de peso en la mano. Ahí entra un poco el concepto del ejercicio excéntrico.
en donde al tú crear una palanca, imagínate que esta mano izquierda es un palo, y a medida que yo trabajo ejercicios de flexión y supinación, ejercicios de flexión y pronación, también le creo más torque a esa estructura de extensores del antebrazo y me permite crear un poquito más de estiramiento natural, sin tener que forzarlo. Así que va a la par con lo que estás mencionando, ¿verdad? Que tenemos que estirar esos extensores del codo, usando ejercicios excéntricos. Y el asunto es que cuando uno mira un poquito las guías de terapia física, eso el punto común es estira, ejercicios excéntricos. Se vuelve, lo podemos hacer con banditas, lo podemos hacer con peso distal, pero siempre observando, ¿verdad? Cómo el paciente tolera, porque no queremos ir por encima de lo que el paciente puede tolerar ni producir lesiones nuevas. Yo creo que no podemos evitar hablar de las ortosis, ¿verdad? Porque vimos poca información sobre el uso de las ortosis, aunque hablamos de ortosis que podemos usar para sostener la extensión, ortosis en extensión, para darle un poco de descanso al antebrazo. Pero yo creo que lo que más común utilizamos es el tennis band, la banda del tenista. Sí, la literatura es mixta en lo que yo he visto, pero por lo menos yo siempre se los recomiendo a mis pacientes y la mayoría de los pacientes, aunque sea, les sirve como un reminder, ¿verdad? De ciertos movimientos que debería evitar o con los que debería tener cuidado. Así que siempre una de las cosas que le digo es, pues mira, si vas a estar en tu trabajo o algo, pues definitivamente utilízalo. No es algo, la mayoría de estas cosas nosotros nos recomendamos al paciente que las use 24/7, como decimos, porque entonces ahí los efectos son contraproducentes, pero definitivamente si va a estar haciendo el tipo de actividad que sabe que le lastima, pues es algo que le puede ayudar. Sí. Empíricamente sabemos, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos la extensión de ese codo, este músculo está alando del hueso y ahí es donde tú tienes dolor y tienes la lesión. Así que esa onda de fuerza que se produce hacer esa extensión de esa musculatura, cuando yo pongo una banda sobre la estructura, la onda de fuerza la amortigua ese tennis band y por lo tanto el alón o la palanca que se estaba creando en el hueso se amortigua de cierta manera. Así que por eso es la razón que la usaríamos más asociado a actividades que son las que me provocan el dolor y no necesariamente para tenerlo puesta 24 horas al día. No puede estrangular el tejido, pero no puede estar paseando en el codo porque entonces el efecto de amortiguar la fuerza no lo hace apropiadamente. Y nos tendríamos que mover a la conversación de estos tiempos, que es PRP y pronoterapia. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué leímos ahí? Siempre terminamos aquí, ¿verdad? Ahorita hablamos un poquito de ultrasonido en la parte diagnóstica. Otra parte en donde nos ayuda mucho el ultrasonido es en hacer inyecciones un poquito más avanzadas, porque podemos ver las estructuras mejor, podemos poner la aguja exactamente donde queremos, a diferencia de cuando lo hacemos guiado en anatomía. Así que esto nos ha abierto a muchas otras posibilidades. Como usted bien dijo, las inyecciones de plasma rico en plaquetas es una de las cosas que más está en boga. Tenemos proloterapia, que es un tratamiento de muchos años, pero sin embargo, cuando tú vas a la literatura, pues definitivamente tiene su rol. Es algo barato, ya que lo que utilizamos es básicamente agua con azúcar. Plasma rico en plaquetas, la literatura, aunque es mixta, pues muchos estudios han sido positivos, y lo que llamamos stem cells también, pues entre plasma rico en plaquetas y stem cells definitivamente hay mucho potencial. Sin embargo, pues son un poco costosas, ¿verdad? Así que usualmente no es algo que utilizamos de primera intención en este tipo de manejo. Sí, y lo que nosotros, ¿verdad? Para los que nos están siguiendo, nosotros nos metimos a buscar repasos de Cochrane y a buscar lo que la literatura nos está hablando del PRP y pareciera que el PRP tiene un rol importante a largo plazo en epicondilitis lateral, pero todavía tiene sus áreas de controversia. Lo que sí vimos es un buen artículo que nos hablaba sobre cómo el uso del PRP reduce
la cantidad de pacientes que llegan a una cirugía para hacer una tenotomía. Así que eso sí nos pareció bastante interesante, un estudio mirando pacientes por 8 años, comparando la práctica. Así que eso fue interesante ver eso. Igualmente la proloterapia, como que la literatura no... Yo creo que más nos dice la práctica empírica. Hemos visto buenos resultados en pacientes que son refractarios a dolor. La literatura es un poquito ambigua en los beneficios de la proloterapia, aunque en la práctica nosotros sabemos que tiene un rol importante. Creo que leímos que solamente el 11%, 10-11% de los pacientes terminan en cirugía para una tenotomía. Y la realidad, yo en los años que llevo practicando he visto pocas veces un paciente que terminamos en tenotomía. Ahora, sí te comento que por aquí Rubén nos está diciendo que cuando tiene pacientes que están bien malos del codo, no solamente usa la banda epicondilar, sino que también usa una muñequera. Y déjame compartirte, Rubén, que yo he hecho cosas un poquito más extremas. Yo tenía un señor hace muchos años atrás que tenía una epicondilitis lateral refractaria. Y todo lo que hacíamos, todo le duraba bien poco el efecto. Y un día después que habíamos inyectado y habíamos llevado a terapia, y un día me dice, regresé, doctora, con el dolor porque me fui a correr jet ski este fin de semana y tengo el dolor que se me prendió. Y me dio tanto, me molesté porque decía, wow, ya estábamos casi del otro lado y echamos para atrás. Pues tú sabes lo que hicimos, ¿verdad? Inyectamos a este señor y lo enyesamos. Le enyesamos el brazo por 2 semanas. Hablé con el ortopeda, lo inyectamos en la clínica, enyesamos el brazo por 2 semanas. Quiero que sepas que el dolor se le fue. Así que a veces hacemos cosas donde tenemos que forzar el descanso de la estructura porque el paciente tiene estilos de vida. Hablábamos al principio, tiene estilos de vida o tiene exposiciones laborales que no le permiten el descanso apropiado para que el paciente recupere por historia natural, obviamente y con la ayuda de lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud. Así que... En ese caso, protegimos al paciente de sí mismo. Algo así. Bueno, yo creo que estuvo bueno. Estuvo buena la discusión hoy de epicondilitis lateral. No sé si alguien más en el chat. Le agradezco a nuestros compañeros que nos han estado con nosotros conectados haciendo sus observaciones y sus comentarios esta noche. Creo que quizá el final del artículo que estábamos repasando nos recuerda que todo lo que hagamos siempre miremos de dónde viene la lesión del paciente, la etiología. Y si nosotros tenemos una lesión de sobreuso asociada al tipo de estilo de vida que el paciente vive o asociadas al trabajo, si nosotros no modificamos eso, todo lo que hagamos siempre se va a quedar corto. Y pudiéramos estar yendo por el continuo de intervenciones hasta llegar a una cirugía y quizás no ver los resultados que nosotros queremos. Así que es importante que eso lo discutamos, ¿verdad? Que envolvamos al paciente en el proceso de tomar decisiones, envolvamos al paciente en entender, lo ayudemos a entender, ¿verdad? Lo eduquemos sobre las causantes del sostenimiento de su dolor para que él también pueda ser parte de la solución. Mira, nos están preguntando algo que buscamos. Shockwave therapy. Clementina, estamos escuchando, pero leímos de eso. Cuéntanos, shockwave therapy. La realidad es que los estudios que vimos era mayormente un repaso de casos, y eran bastantes casos, 57 pacientes, y la mayoría tuvieron buen alivio del dolor. Es un tipo de tratamiento bastante seguro, ¿verdad? Así que es una modalidad que definitivamente tenemos que tomar en consideración a la hora de ese dolor refractario en nuestros pacientes. La mayoría, según lo que tenemos aquí, solamente uno de los 57 pacientes no tuvo mejoría, así que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ellos lo dividían en nada de mejoría, un poco de mejoría, bastante mejoría y resolución de los síntomas. Así que es algo prometedor y que creo que debemos seguir explorando en la condición. Súper. Así que, bueno, pues las preguntas de ustedes, nosotros nos preparamos bien para tener esta conversación. Les decía al principio que aunque epicondilitis lateral parece una condición simple, realmente ya ustedes ven todas las cosas que están alrededor de manejar una epicondilitis, las controversias, las complicaciones,
y las cosas que tenemos que hacer para ayudar a que un paciente pueda regresar a su calidad de vida con un brazo que sirve, que lo puede utilizar en sus actividades funcionales. Carlos, comentarios finales. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. La verdad es que hacerlo de manera interactiva, los comentarios de ustedes lo hace mucho más ameno y estoy seguro que la doctora, igual que yo, se lo disfruta un montón. Gracias por la invitación y espero estar aquí en el futuro nuevamente. Sí, que se repita. Me encanta tener Fisiatras TV contigo. Se siente como estar en la mesa de casa discutiendo sobre la vida, como hemos hecho en otras ocasiones. Así que a nuestro público que nos acompaña esta noche, gracias por unirse a la conversación, pero sobre todo por ser buenos colegas y ser activos en sus comentarios, en compartir sus experiencias, en hacernos preguntas. Disfrutamos muchísimo interactuar con ustedes. Gracias, Carlos, por decir que sí cada vez que te pido rescate y unirte. Se ve la calidad de profesional que tú eres y yo creo que me alegra mucho, ¿verdad?, que nuestro público en general conozca quién eres tú y las cosas que puedes aportar en el mundo de la rehabilitación. Les recordamos a todos que Fisiatras TV es una plataforma en vivo auspiciada por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y que nuestra única intención es educar a la comunidad sobre el rol de la fisiatría en el mundo funcional, en manejo de dolor y sobre todo en calidad de vida. Así que nos pueden seguir a través de la página de Facebook, a través de Instagram y esperamos poderlos ver. Ya tenemos un programa preparado de aquí a abril, así que tenemos actividades bien chéveres. En febrero vamos a tener un Journal Club, vamos a estar discutiendo un repaso de literatura sobre las lesiones asociadas al uso de las muletas. Vamos a estar discutiendo más adelante lesiones de sobreuso en la rodilla. En Puerto Rico se está preparando la gente para el Maratón San Blas y tenemos mucha gente quejándose de dolor en sus piernas, así que vamos a estar hablando de sobreuso de lesiones de sobrecarga en la rodilla. Así que tenemos 2 o 3 cositas interesantes para ustedes. Espero que se junten, nos sigan acompañando y hagan de este programa más interesante porque ustedes nos acompañan. Buenas noches a todos y hasta la próxima.